Cachepa, ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Temperreñafe, Ille, Compacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de la... Amigos de Destape Noticias, tengan ustedes muy buenos días. Damos inicio a una nueva edición de emisión a la vez de la señal por internet de www.destape.net, canal que ustedes lo pueden ver como ya lo están haciendo, amigos, desde ya el agradecimiento del caso en tiempo real. Y por supuesto, aquellos que en estos momentos no tienen la oportunidad por muchas razones de verlo en tiempo real, online, pero sí lo pueden ver después porque inmediatamente el programa es subido a la web, ya sea al YouTube, al Facebook, etcétera, a la misma página web del canal. El día de hoy tenemos un programa realmente extraordinario, contamos con la presencia de un gran amigo, un gran profesional a la vez. Él es un consultor internacional en materia de marketing político, de marketing relacional, corporativo, y él está con nosotros, y me refiero al magíster Milton Vela Gutiérrez, que nos visita desde la ciudad de Lima. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, y como siempre, un gusto de verte en esta nueva faceta, al cual te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Milton. Sé que tienes la gentileza de seguirnos también a través del internet, pero para nosotros es muy importante contar con tu presencia, más aún ahora que estamos ya a puertas del inicio de una campaña electoral que se prevé pues va a ser muy intensa y que de alguna manera creemos, como ya hemos comentado anteriormente, que va a tener como resultado el hecho de una organización en cuanto a las campañas políticas. Me imagino, como también ya hemos comentado, que las estructuras de campaña, los comandos, están aceitando las maquinarias electorales a efectos de hacer un trabajo bastante prolijo, habida cuenta que esa va a ser una campaña bastante rápida, considerando que ya estamos en diciembre y una vez iniciada esta campaña se va a tener no más de 3 meses a 3 meses y medio. Milton, ¿cuál es tu visión respecto a esta nueva campaña 2016 conducente a elegir al nuevo presidente de la República y también a los nuevos 130 congresistas? Bueno, tuve la oportunidad en la ocasión anterior de estar contigo y en la universidad para plantear estos temas, ¿no? Y es verdad lo que tú mencionas, es una nueva oportunidad, pero con los malos hábitos. Es decir, una nueva oportunidad de seleccionar a las autoridades, pero con los malos hábitos de siempre. Repetimos lo mismo, de tal manera de que hay una enorme confusión en la sociedad, hay una enorme confusión entre los mismos candidatos y nadie sabe quién es quién y nadie sabe cuáles son los ofrecimientos. Hay un tema que realmente nos preocupa y sí, hacías tu alusión, Milton, y déjame decirte que los jóvenes y los profesionales, los universitarios y las personas ya profesionales que estuvieron en este curso de marketing político te recuerdan mucho y hiciste, creo, un trabajo muy importante a pesar del poco tiempo que estuviste por Chiclayo, pero indudablemente tú dijiste algo muy interesante. Qué bueno que la academia se preocupe en profesionalizar el trabajo político, porque en realidad sabemos muy bien que básicamente quienes hacen campaña, bueno, lo hacen con buena voluntad, con buen corazón, con buenos deseos, pero con muy poco conocimiento de un trabajo profesional, de lo que significa, por ejemplo, el marketing 2.0, de lo que significa, por ejemplo, cómo hacer una campaña basada realmente en estrategias bien delimitadas. ¿Qué podríamos decir al respecto, Milton? Claro que sí. Una de las cosas más importantes en la sociedad, importantes porque definen cuestiones de vida, porque muchas se pierden, vidas enteras, y otras calidades se pierden precisamente porque escogimos mal a las autoridades. La política es muy importante y muchas veces en nuestros países lo hemos dejado de lado, pensando de que los políticos son unos delincuentes o que la política no sirve para nada.
pero la política tiene la capacidad de, con una decisión, una buena ley, traer beneficio a miles de personas. Dadas estas condiciones, la política debe ser tomada mucho más en serio. Las buenas personas, los buenos seres humanos, la gente más talentosa y capacitada de la sociedad debe estar dirigiendo los destinos de una nación. Milton, tú debes recordar que Aristóteles decía hace mucho tiempo que la política era el arte de gobernar o la ciencia del buen gobierno. Entonces, muchas veces he dicho, ¿no? Incluso a veces hemos posteado en las redes este comentario, ¿cuánto diéramos porque muchas de nuestras autoridades actualmente en ejercicio, ya sea presidentes regionales, alcaldes, provinciales, distritales, por lo menos asumieran ese concepto, mira, que podríamos llamar ahora tan elemental de la ciencia política o de la ciencia política umbilical, genésica, pero que sin embargo yo diría que sigue teniendo vigencia, el arte de gobernar o la ciencia del buen gobierno. Por supuesto, por supuesto. Los honestos tienen que estar por encima de cualquier circunstancia. Porque lo único que se le pide a los políticos, porque acuérdate que nuestra Constitución no establece ningún tipo de preparación, calificación para ser político, pero dentro de la misma se establece que hay algo que se llama honestidad, ya que va a manejar dinero que no es de ellos, ya que van a tener que administrar dinero en beneficio de los demás. Por lo tanto, no es un botín, por lo tanto, no es, como lamentablemente viene sucediendo, en el que un pequeño grupo de gente acostumbrado a estar en esto, vive de eso, se hace millonario de eso, en contraposición de la desgracia y la pobreza. Pepe Mujica, expresidente uruguayo, tiene un dicho muy interesante que dice: aquel que le gusta demasiado la plata no debería calificar para ser político. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, aquel que le gusta la plata, bueno, lo que tiene que aprender es un término muy claro, genérico, ¿no? porque porque todos creo plata, que de alguna manera dicen que no da la felicidad, pero alguien dijo cómo se parece, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Nuestro amigo Dante Ramos colige esa opinión. Otros dicen, no, o sea, no importa, ¿no? O sea, si sufrir es malo, no sería tan malo sufrir con $1 millón al costado. Uy, caramba, ¿no? Sufro con gusto. Claro, el tema no es eso, el tema es una cuestión de valores, es una cuestión de valores. Ese es un buen tema, ese es un buen punto al que nos estás conduciendo, Milton, porque realmente existe en la práctica en el Perú en los últimos años un gran divorcio entre la ética y la política. O sea, están caminando por carriles diferentes y hay mucha gente que cree que no puede haber esa asociación, esa sinergia, esa mixtura entre la ética y la política. ¿Por qué eso, Lo que Milton? pasa está de que la forma tan fácil que ha sido llegar al poder, la forma tan fácil que ha sido de un pequeño grupo hacerse dueño de un país, ha generado de que si tú cambias la matriz política, necesariamente va a cambiar la matriz económica. Qué interesante lo que dices. Entonces, si yo quiero preservar este dominio económico, ser dueño del Perú, por lo tanto voy a tratar de que no se cambie o hacer que parezca que se cambie y no cambiar nada. Entonces, por lo tanto, no hay elementos axiológicos en este tema, ¿no? O sea, no estamos viendo los valores de la persona, no estamos viendo la política como servicio, sino fundamentalmente la política como para preservar pequeñas estancias y dominios, como lo vemos no solamente ya a nivel nacional, sino ya prácticamente feudal, que se ha convertido en las regiones. Dos íconos de la política nacional, Milton, que es bueno siempre recordar porque algo hay que acordar y sobre todo rescatar de quienes hicieron política en el siglo XX. Me refiero a, por ejemplo, Aya de la Torre, que decía: el poder se conquista con oro, con fusiles, pero más importante es llegar a la conciencia del pueblo. Uno, Belaúnde Terry en sus campañas decía, Fernando Belaúnde, creador de Acción Popular, decía: esta campaña la he hecho sin matones, sin millones y sin camiones. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Claro. De lo que diríamos haber pasado de los apóstoles de la política a los apostadores de la política? Claro, pero justo me acabas de mencionar a dos personas insignes.
no veámoslo como políticos. Exacto. Veámoslo como seres Al humanos. margen de ser aprista o ser populista, eso no interesa. O sea, estamos hablando de dos íconos de la política. El perfil del ser humano. Exacto. O sea, fíjate, ¿no? O sea, son dos peruanos talentosos, intelectuales, pero con una profunda vocación axiológica, es decir, con valores que sustentan. La idea detrás de esto es, ¿cómo puedo yo establecer y hacer crecer un edificio si los cimientos son de barro? Es obvio que tarde o temprano ese edificio se va a caer. Entonces, en la política, o un político al momento de tomar decisiones, sufren mucho porque esos cimientos que te da el tomar decisiones a partir del concepto filosófico, de valores que tienes, son débiles. Eso implica, Milton, que más allá de tener una concepción sociológica del cambio de la dinámica social, del engranaje social, etcétera, debe subyacer o debe estar muy más abajo una base antropológica, o sea, no más allá o primero de decir o saber cuál es el tipo de sociedad que queremos, cuál es el tipo de hombre que queremos para esa sociedad. Sí, claro. Fíjate, yo creo que la gente sufre, el ciudadano de a pie, la persona normal, sufre porque al momento de tomar decisiones comienzas a tener serios problemas cuando no tienes una estructura o una arquitectura filosófica que te ampare. Imagínate un político. Si ese político no tiene una estructura filosófica que a su vez sea la base de la ideología, el tipo absolutamente comienza a tomar decisiones que son de carácter personalistas. Ya hemos visto en los presidentes de la República, cuando nos dicen o es papas o es camote, pero si tú tienes una estructura filosófica que te ha amparado a esa ideología, tú dices, señores, camotes. No llevas a la nación a situaciones endebles, gelatinosas, tomas decisiones y dices, señores, allá es el camino, porque considero que mi ideología, la filosofía que ampara, ha sido demostrada de que puede llevarnos a ¿qué? A algo que no está en nuestra constitución, pero sí está en la constitución de otros países, que es el derecho a la felicidad de las personas, que ese es el objetivo fundamental. O sea, la felicidad de las personas. O sea, pero en estos momentos el Estado, como está conceptuado, los políticos como actúan, lo único que construyen son desdichas por la falta de oportunidades. Claro, justo ayer conversando con este correcto profesional del derecho y muy buen amigo Enrique Alarcón, él decía, el Estado tal como está concebido y tal como actúa no le sirve al ciudadano común y corriente, o muy poco le sirve. Y en todo caso nos recordábamos, tú recuerdas la teoría del Estado sobre el famoso Leviatán, ¿no? Que era para la gente, o lo que le llamó alguna vez este estudioso mexicano el ogro filantrópico, ¿no? Es decir, no necesariamente el Estado ha significado en esta historia republicana, estamos a 6 años de cumplir 200 años, una alternativa de crecimiento y desarrollo integral con visión de futuro. Correcto. Desde la República, desde que empieza nuestro Perú, acuérdate que viene de una sociedad muy oligarca, ¿no? O sea, notabilísima. La famosa república aristocrática, la famosa que habla Jorge Basadre. Entonces, pero hemos avanzado y nada ha cambiado. Las mismas formas, costumbres, de tal manera de que en estos momentos el Estado está por encima de la persona, cuando realmente el gran cambio va a ser que el Estado se ponga debajo de las personas, entienda que ese cambio, esa reforma de segunda generación es para atender al ser humano, a la persona y su desarrollo, porque ya pasó en las primeras reformas que era, oye, ¿cómo arreglamos este Estado que se nos cae? Ya está, pues ya el Estado ya genera mucho dinero, ha crecido enormemente. Ahora el gran ejemplo es la SUNAT. La SUNAT, por ejemplo, es la cara visible de ese Estado, que es un Estado pues que aprensivo, o sea, que muchos le dicen, oh, es ratero, lo que le quieras, ¿no? Pero sí es un Estado de que le quita a las personas y la gente siente que ese dinero no es adecuadamente establecido o administrado. Entonces ahora se viene un cambio radical. El Estado tiene que volcarse a las personas. La SUNAT tiene que ver quiénes son sus verdaderos dueños, que son esas personas que son las que pagan, tributan. Por lo tanto, la SUNAT, yo diría, ¿no? La SUNAT tiene que cambiar tanto que debe decir, estos señores son mis socios.
Por lo tanto, no debo cerrar los pequeños negocios, debo darles charlas, capacitación, porque me interesa que si ellos... Es una conciencia de la tributación, ¿no? Pero es que es un cambio total. Básicamente lo que falta es eso, ¿no? O sea, la gente no tributa porque de repente no ve en la práctica que aquello va a realmente ser bien usado, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. Y aparte ve los enormes costos de la corrupción. Exacto. Muchos dicen que el 20% del PBI, es decir, cientos de millones de soles, se ve en corrupción. Entonces, ¿cómo puedo, con este tan complicado sistema de tributos que tiene el Perú, poder facilitarles a todos a la formalidad? Hablamos del tema de la problemática de la jubilación. A veces discutimos, oye, sí, que las AFPs, que sí sirven, que la ONP sí sirve, pero no nos estamos dando que solo el 25% está aportando ahí, y el otro 75% no tiene nada. Entonces es un país informal, somos informales en la economía, somos informales en la política. Entonces, alguien decía muy bien que la ética es en el aspecto personal y la institucionalidad en la política. Entonces, queremos ser un mejor país, tenemos que tener instituciones fuertes. Pero ¿cómo empezamos por eso? Y ese es justamente el tema de la conversación, o de lo que yo vengo conversando mucho, ¿no? Si no ponemos políticos honestos con una visión de país, las instituciones siempre van a ser herramientas para ser utilizadas en pro de la corrupción. Efectivamente. Entonces, y cuando alguien dijo una vez, oye, pero ese parlamento es el espejo de lo que es el Perú, nosotros renegamos, decimos, no es posible eso, pero es la verdad, ellos no entran solos, han sido seleccionados por nosotros. Por lo tanto, esos pillos, esos que viven más por apodos, el comedor, robacable y tanta cosa, todos ellos han sido puestos seleccionados. Entonces, eso se llaman representantes, es decir, nos representan al igual que sea un espejo. No cometamos ese error. Hagamos del Perú un cambio. ¿Y cómo hacemos el cambio? Cuando los ciudadanos asumimos que nosotros tenemos el poder. Inclusive cuando compramos un producto, escogemos a quién hacer rico. No es que se hacen rico la gente, sino si yo decido comprar una camisa por este señor que vende en el mercado, yo decido que quiero que él sea ese. Pero si yo voy a otro supermercado, tal cosa, yo escojo, selecciono. Igual, tengo que seleccionar. ¿Por qué el marketing político? ¿Por qué mi preocupación sobre eso? Porque siendo tan importante este tema, lo que pretende es que la gente tenga herramientas para que pueda seleccionar de la mejor manera a quien va a ser su representante. Por eso festejo cuando leí por internet y te seguí que estuvieras acá, porque precisamente personalidades como tú, profesionales como tú, en estas empresas digitales como es Destape, se convierten en alternativas para romper el monopolio de la información. Porque nos hemos acostumbrado que el señor A, el señor B, del canal A, del canal B, siempre son los que nos van a decir las recetas. Y están en radios, están en la prensa, pero siempre son los mismos. Entonces muchas veces los medios de comunicación son las arterias por las cuales se comunica la sociedad. Pero si solamente son unas cuantas arterias, por lo tanto hay una manipulación, a veces atroz, de lo que es la información. Y definen quién va a ser simplemente porque estos señores lo dijeron. Entonces, romper ese monopolio de la información es vital para la construcción de una sociedad mucho más plural. Claro. Milton, sabemos que hay una actividad que estás programando para el 17 de diciembre. No sé si podrías hablarnos algo más al respecto. Sí, claro. ¿Es acá en Chiclayo o dónde va a ser? Empezamos en Chiclayo. Y empezamos en Chiclayo porque encontramos unas ganas de la población, de los muchachos, por entender y conocer esto. Y nosotros queremos, a partir de lo que es mi consultora y Dialoga Consultores de España, en el que hemos participado en muchas campañas internacionales, y para mí fue una excelente propuesta de comenzar a trasladar el conocimiento que hay de estas nuevas herramientas, donde la política ya se convierte en ciencia política, donde ya no es simplemente el voluntarismo ni las ganas de hacer, sino se tiene que utilizar la ciencia como tal, la demoscopía, todo el internet, la estadística, el análisis, todo el concepto. Entonces, lo que vamos a traer de novedoso acá son talleres. O sea, es decir, ¿de dónde tenemos que empezar?
de una muy buena investigación de mercado, no esperar a que las encuestadoras nacionales nos digan qué es, y a veces de forma tan diversa que nosotros ya no sabemos quién dice la verdad. En lugar de orientar, más bien desorientan a la gente. Que ¿no? probablemente sea la estrategia, ¿no? Exacto. La estrategia me parece que es eso, ¿no? O sea, desorientar más que informar o adecuadamente. Entonces, pero un partido moderno necesariamente no puede confiarse ya en comprar encuestas, tiene que desarrollarlas. Ese es en primer término. En segundo término, es lo que se conoce como la Big Data o la base de datos, enseñarles a construir su base de datos. Como te decía ahora, ya no puede dejarse todo al azar, es decir, a ver quién vota por mí, todo eso. No, la idea está tener un control y una rentabilidad óptima de la inversión, de tal manera de que cada elector tiene que estar en mi base de datos. Si no está en mi base de datos, no lo tengo como elector. Entonces, un poco ese es el taller que queremos hacer. Bueno, Milton, realmente tu presencia ha sido muy importante con nosotros, como tú comprenderás, en esta vorágine y dinámica de las comunicaciones, tenemos que seguir trabajando también con otras personalidades, pero igual yo te doy la oportunidad para que des un mensaje a la región Lambayeque y sobre todo a los candidatos en cierne, que ya preparan sus campañas y que de alguna forma siempre les decimos algo, Milton, más allá de rodearse de personas que les digan las 24 horas que todo está bien y sí señor, deben rodearse de asesores, consultores y estrategas de campaña. Yo creo que en la medida que ellos logren aprender esta lección, las cosas van a ser diferentes, ¿no crees? Claro que sí. Bueno, te agradezco un montón por esta oportunidad y por supuesto, siempre tienen que entender, primero los ciudadanos, de que la política es algo bueno. Un martillo en las manos de una persona te va a permitir construir un mueble. Un martillo en las manos de otra persona te va a hacer daño. En la mano de ese loco que tenía como deporte golpear cerebros, imagínate. Entonces, ¿no? Es la herramienta que es absolutamente neutra. Son los seres humanos con su formación los que le van a dar esa validez. A los candidatos que aprendan que esto ya es un mundo profesional. El gobierno es una maratón, 40 kilómetros y hay que prepararse para ello. Es una carrera más de resistencia. De resistencia, correcto. Mientras que la campaña electoral es 100 metros planos, hay que ser muy ligero, tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces la idea es, yo sé que muchos exponen mucho capital, muchas ganas, pero no la dejen porque solamente al voluntarismo, ¿no? Cuando tú comienzas a correr, necesitas hacer correcciones muy rápidas. Entonces, yo les recomiendo mucho el tema de la investigación de mercado, porque esas correcciones son finas y rápidas. ¿Cómo me ven? ¿Qué segmento es el que más me apoya? ¿Qué mensaje es el que se adecúa a las personas que estoy dando? O sea, no repetir.